Nuestra reclamación es una soberana estupidez, como dirían, o mejor dicho, una suprema estupidez, como dirían en Colombia. En septiembre del 2011, la canciller de Guyana, ya vamos a la época más reciente, Caroline Rodríguez Birker, presentó una solicitud para extender la plataforma continental, incluyendo la correspondiente a la Guayana Esequiba, de 200 a 350 millas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, la Cancillería guyanesa, en un comunicado oficial, informa que Guyana, entre el 2008 y 2010, ha consultado con los países limítrofes, menciona Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago, sobre la mencionada solicitud. Es grave que al respecto la Cancillería guyanesa no mencione a Venezuela, país limítrofe adyacente, y en cambio mencione a Trinidad y Barbados, que no son países limítrofes de Guyana, estando Venezuela y su plataforma continental en el medio. El almirante Daniels les analizará estos temas con mayor detenimiento. Por mi parte, lo que me interesa destacar es que el gobierno, frente a la reacción de los medios y de los expertos en la materia, reaccionó con un primer comunicado el 26 de septiembre, realmente lamentable, que evidencia apresuramiento y una ignorancia realmente impresionante. En efecto, el comunicado manifiesta, y por entre comillas, su preocupación al constatar que el gobierno de la República Cooperativa de Guyana no informó previamente de la acción ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, no informó a Venezuela. El día después de conocerse el comunicado, Guyana desmiente a la Cancillería venezolana, demostrando que en mayo del 2009 había informado, que no es lo mismo que consultado. Informar quiere decir mandar una copia de la carta, mira, yo estoy haciendo esto. Consultar significa informar y preguntarle qué piensa al respecto. Eso lo hizo con los demás, con nosotros no lo hizo. Pero Venezuela dijo, no había informado. Y Guyana contesta, sí informé, y aquí está la prueba. Se conoció también que el embajador venezolano inmediatamente había informado al respecto y advertido de la gravedad del tema. Más de 2 años después, la Cancillería demostraba desconocimiento de una nota diplomática relevante y por tanto hace el ridículo protestando por algo que no tenía el derecho de protestar, porque se debía a su propia incompetencia. En cambio, no protesta por algo que es sumamente grave y de lo cual tampoco estaban enterados aquellos que redactaron el comunicado. En el documento oficial de agosto de 2011, en el cual Guyana presenta su solicitud de ampliación de la plataforma continental, Guyana afirma en su punto 4 que, y pongo comillas, no hay disputas en la región correspondiente a esta presentación relativa a los límites exteriores de la plataforma continental. Con esta declaración, Guyana desconoce la misma existencia de nuestra reclamación y parecería desconocer también el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, en el cual Guyana se compromete a negociar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. Frente a estos lamentables acontecimientos, la reacción en los medios de aquellos que estamos algo enterados de estos temas provocó que el gobierno buscara una urgente reunión con la canciller Rodríguez en Trinidad. En la reunión se negoció un comunicado conjunto que afortunadamente no se compara con el poco serio comunicado anterior. Se nota que el gobierno esta vez fue mejor asesorado. Sin embargo, tengo una crítica de ese comunicado también. Veamos, en la declaración conjunta se lee, reconociendo que la controversia en relación con el laudo arbitral de 1899 en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo. Con estas palabras, Venezuela está admitiendo, como recordarán de la primera parte de esta charla, la tesis guyanesa de que el objeto del Acuerdo de Ginebra es, en primer lugar, establecer la validez o nulidad del laudo arbitral de 1899. Para Venezuela, el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico vigente que norma la negociación sobre la controversia y su objetivo es lograr una solución satisfactoria y práctica a la misma. La canciller Rodríguez Birker anunció en febrero de 2014 que Guyana reactivó la solicitud que presentó en septiembre del 2011 de extender su plataforma continental, incluyendo la correspondiente a la Guayana Esequiba.
La solicitud de Guyana afecta considerablemente nuestros derechos soberanos, no solo en la fachada atlántica que proyecta la zona en reclamación del Esequibo, eso es muy importante que se entienda, sino también la correspondiente al estado del Tamacuro. Recordemos que el 9 de marzo del 2012, el gobierno, respondiendo al clamor de la opinión pública venezolana, expresado de forma reiterada durante varios meses, envió una nota diplomática reafirmando nuestros derechos dirigida al secretario general de la ONU, quien la transmitió a la Comisión de Límite de la Comisión del Mar, que decidió suspender el proceso de la solicitud, pasando el tema a una subcomisión. Esta todavía no se ha pronunciado. Hay que mencionar que en el reglamento de la Comisión de Límite de la ONU se establece que no se puede presentar una solicitud de ampliación de la plataforma continental si hay una disputa territorial en el área correspondiente. Y es por eso que la canciller decía cuando presentó la solicitud que allí no había ninguna disputa, porque si no, obviamente, no podía avanzar en el proceso. La canciller Rodríguez, como respuesta a la carta venezolana, envió otra carta al secretario general de la ONU, manifestando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 tiene que ver solo con definir la validez o nulidad del laudo de 1899. Cosa que ahí es donde deberíamos haberle recordado que su jefe, líder fundador de su partido, dijo totalmente otra cosa en su libro. O sea que la canciller Rodríguez está, vamos a decir, contradiciendo a su propio líder fundador. Desconociendo, por lo tanto, que existe una controversia territorial con Venezuela que debe ser resuelta a través de la negociación. Esta carta, por cierto, todavía no ha sido respondida, por lo menos públicamente, por parte del gobierno venezolano. El 17 de octubre del 2013, después del incidente del buque Technic Pergana, apresado por la Armada venezolana en la zona económica exclusiva de la fachada atlántica que proyecta el estado del Tamacuro, y allí yo creo que el almirante Daniels le aclarará un poco con el mapa. Es lo importante que ustedes entiendan que la solicitud que hace Guyana la hace ante la Comisión de Límite de la ONU, pone unilateralmente una línea que parte de la zona en reclamación, o sea, en la punta playa, entre la línea del laudo, entre la zona de reclamación y Venezuela propiamente dicha, entre comillas. Pero no solo la pone allí, que ya es discutible porque está dentro de la zona de reclamación, sino que la empuja hacia la izquierda. Imagínense una línea que mira hacia Trinidad. Y por el hecho que existe Trinidad, vean imaginen el mapa, después lo verán mejor, la línea de delimitación que ya tenemos con Trinidad se hace un triángulo. Nos cierra nuestra salida libre al Atlántico y nos cercena centenares de miles de kilómetros cuadrados de proyección de nuestra propia plataforma continental. O sea, cuando digo nuestra propia, estoy hablando del Tamacuro. Y sin contar que obviamente afecta a nuestra reclamación. Pero lo grave de este asunto es que Guyana está no solamente en este momento pasándose por encima del Acuerdo de Ginebra, sino que al empujar esa línea nos cercenaría centenares de miles de kilómetros cuadrados, como voy a repetir en algún momento, de áreas marinas y submarinas ricas en hidrocarburos y pesca. Entonces, con ese incidente que la Marina venezolana afortunadamente atrapó ese barco que estaba haciendo investigación sísmica para buscar hidrocarburos. Y recuerden que lo interesante del asunto es que esos barcos son alquilados por parte de las empresas transnacionales y cuestan $1 millón mensuales. Así que se puede entender qué significa cuando rezan y sacan y la compañía debe estar todavía chillando. Los cancilleres Jagua y Rodríguez, en un comunicado conjunto, acordaron explorar, y esto estoy entre comillas, acordaron explorar mecanismos en el marco del derecho internacional para abordar el tema de la delimitación marítima y que en los próximos 4 meses, estamos
estamos hablando de octubre del 13. En los próximos 4 meses, un equipo técnico se reúna para intercambiar opiniones al respecto. Han pasado 16 meses y Guyana no solo ha reactivado su solicitud a la ONU, sino que el 24 de marzo del 14, la canciller guyanesa declaró sobre una represa hidroeléctrica a ser construida conjuntamente con el gobierno del Brasil en la zona de reclamación y se refirió a la reclamación territorial venezolana señalando que, aunque, estoy repitiendo la palabra de ella, aunque ella no puede predecir el futuro, ella no visualiza ninguna consecuencia con la nación vecina, ya que esa área no es más considerada como disputada. Otro olvido del Acuerdo de Ginebra. Además, en mayo del 2014, en otra declaración, la canciller afirma que Punta Playa, en la línea del laudo, será el punto terrestre a partir del cual se negociará con Venezuela en las próximas negociaciones técnicas con Venezuela sobre la delimitación marítima. En el mismo 2014, en una entrevista para la televisión guyanesa sobre la controversia con Venezuela y el incidente del buque técnico Verdana, el líder de la oposición guyanesa, David Granger, que por cierto es candidato a presidente en mayo, en una coalición que por primera vez tiene oportunidad de ganarle al partido de los hindúes. Ustedes saben que Guyana se ha vuelto muy largo, pero hay una diferencia, la mayoría de la población es indo-guyanesa proveniente de la India y la minoría muy abundante, un 40%, son afro-guyaneses. Los últimos años, desde que se vota limpiamente, ganaban siempre los hindúes, el partido de Cherichega. Este año, por primera vez, hay una escisión de los hindúes que se alía al partido de los afro-guyaneses, que es liderizado por este David Granger, militar, por cierto, ya retirado, que dice lo siguiente. En esa entrevista, David Granger ni siquiera menciona el Acuerdo de Ginebra. Dice que la controversia fue cerrada con el laudo arbitral de 1899 y para colmo afirma que el incidente se debe a que Venezuela busca, digo la palabra, busca, entre comillas, una salida libre al Atlántico. En otra palabra, no solo desconoce el Acuerdo de Ginebra, sino que Venezuela tenga derecho a su salida libre al Atlántico. Que Guyana diga y haga todo esto para afirmar sus intereses es normal. Lo que no es normal es que el gobierno de Venezuela la mayor parte del tiempo calle. En derecho internacional, el silencio otorga derechos por vía de la llamada aquiescencia. Más recientemente, en su tradicional conferencia de prensa de fin de año, la canciller de Guyana, Rodríguez Birker, recordó el comunicado conjunto de octubre del 2013. Manifestó que hasta el momento solo había habido una sola reunión de los técnicos, evidentemente sin resultados concretos. Además, refiriéndose a la reclamación venezolana del Esequibo, afirmó que, y comillas, han pasado más de 20 años desde el proceso de los buenos oficios. En 1989 se inició la negociación con el buen oficial. Si en 2 décadas no se tiene el progreso que quieres ver y ha habido temas que lo han complicado, hay que revisar otras opciones. Cierro comillas. Agregó además que su gobierno ya ha solicitado la asesoría de expertos internacionales y mencionó el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia como alternativas. Como ya mencionamos, en estos meses Guyana ha reactivado su solicitud a la ONU de ampliar la plataforma continental, incluyendo la misma, repito, no solo la fachada atlántica que proyecta la zona de reclamación del Esequibo, sino la del Estado venezolano del Tamacuro, cercenándonos, como le decía, centenares de miles de kilómetros cuadrados de área marina y submarina rica en hidrocarburos y pesca, privando además a Venezuela de su salida libre al Atlántico. También ha seguido dando concesiones a transnacionales petroleras, tanto en la zona económica exclusiva del Esequibo como en la zona económica exclusiva del Estado del Tamacuro.
la Cancillería venezolana, en el comunicado del 30/12/2014, reitera que el mecanismo de los buenos oficios sigue siendo la vía jurídica y políticamente adecuada para solucionar el diferendo limítrofe, y solicita que se nombre rápidamente de común acuerdo un nuevo buen oficial. Esa fue la última declaración del gobierno venezolano al respecto, después de las declaraciones de la canciller de fin de año. Después del incidente del Técnic Verdana, y esto es importante porque hay un cambio de la posición de Guyana, Guyana creía poder negociar solo una línea de delimitación marítima entre la zona en reclamación y el estado del Tamacuro, dejando de lado la negociación sobre la zona en reclamación, prevista en el Acuerdo de Ginebra. Y aunque teóricamente no sería imposible delimitar, reservando Venezuela sus derechos sobre la zona en reclamación, en la práctica entregaríamos uno de los pocos remanentes mecanismos de presión que Venezuela tiene sobre Guyana para que negocie un arreglo práctico de la controversia. Porque una vez logrado un acuerdo sobre una línea de delimitación de áreas marinas y submarinas entre el estado del Tamacuro y la zona de reclamación, aunque nos reservemos nuestros derechos sobre la misma, Guyana se sentiría en libertad de reiniciar el otorgamiento de concesiones a transnacionales sobre la base de la delimitación acordada con Venezuela. Además, obviamente, sería mucho más difícil encontrar un arreglo práctico a la controversia, porque Guyana tendría todavía menos interés que negociar. Importante entender, a Guyana le interesaba que se hablara, cuando se habla de delimitación marítima con los técnicos, etc., en una línea entre la zona de reclamación y nuestra área marina y submarina del estado del Tamacuro. Al lograr eso, todas las compañías transnacionales se sentirían tranquilas, cómodas de ir a invertir en las áreas marinas y submarinas para investigar, porque ahora están todas asustadas por lo que les conté antes, del Técnic Verdana. O sea, ahora no cualquiera transnacional va a decir yo me meto ahí a investigar, porque evidentemente puede correr riesgo de que suceda lo del Técnic Verdana. Pero Venezuela, al decir, nosotros tenemos que impedir eso y decirle, no, a nosotros no nos interesa. Si vamos a negociar, vamos a negociar todo. El gobierno venezolano, presionado también otra vez por los medios y expertos en la materia, no aceptó seguir en ese camino. Y Guyana entonces plantea, y esto es interesante, por primera vez en años, buscar una solución definitiva a la reclamación. Y dado que los buenos oficios no han funcionado, como dijo la canciller, sugiere el arbitraje o la Corte Internacional de La Haya. Venezuela debe aprovechar el nuevo e intenso interés de Guyana en ampliar su, entre comillas, plataforma continental y en las inversiones transnacionales en su, entre comillas, territorio en general, para replantear la negociación prevista en el Acuerdo de Ginebra. El hecho que el status quo, que siempre había sido la opción que Guyana veía como preferible, ya no satisface a Guyana por los problemas que le están pasando, porque no puede ampliar su plataforma, no puede hacer inversiones de transnacional, concesiones que funcionen en el área marina y submarina. Ahora quiere ir a una solución definitiva. O sea, el status quo ya no satisface a Guyana. Puede favorecernos si sabemos utilizar inteligentemente la oportunidad. Insistir simplemente en los buenos oficios, como ha dicho el gobierno, cuando ya Guyana ya los descarta, no creo que sea una opción conveniente. Además, no solo no es conveniente, es que Guyana, en el marco del Acuerdo de Ginebra, puede solicitar unilateralmente al secretario general de la ONU de proceder a escoger la mediación como mecanismo de solución de la controversia, o puede solicitar al secretario general que escoja uno de los medios que le favorezcan más. Porque al no haber acuerdo sobre los medios, dice el Acuerdo de Ginebra que el secretario general puede escoger uno de esos medios. Y Guyana, por cierto, tiene dos funcionarias muy altas en la estructura de las Naciones Unidas. O sea, los cargos exactos no lo recuerdo en este momento,
pero están muy cercanas al